Regresé a la localidad donde pasé mi infancia, un lugar lleno de recuerdos y tradiciones. Había pasado más de una década desde la última vez que vi a mi familia. La razón principal de mi visita eran las fiestas de San Juan, una celebración que siempre había sido especial para nosotros. Las calles estaban adornadas con luces brillantes y el aire se impregnaba del aroma a mar y a comida típica. La alegría de la gente resonaba en cada rincón, pero en mi interior había una mezcla de emociones que no podía ignorar. Al llegar, me encontré con mis primos y tías, todos sonrientes y emocionados por el reencuentro. Sin embargo, había un rostro que me provocaba una inquietud inesperada, el hijo de mi prima. Era un joven atractivo con una sonrisa que iluminaba su rostro y unos ojos que parecían reflejar el mar. A pesar de los años transcurridos, recordaba cómo había jugado con él en la playa durante nuestra infancia. Ahora, esa conexión se sentía diferente. La primera noche, mientras todos cenábamos en la terraza de casa, la tensión era palpable. El ambiente festivo contrastaba con la incomodidad que me generaba su presencia. Intenté centrarme en las conversaciones familiares, pero mis pensamientos volvían a él constantemente. Su risa resonaba en mis oídos como un eco lejano, recordándome momentos pasados llenos de inocencia. Después de la cena, decidí dar un paseo por la playa para despejar mi mente. Las olas rompían suavemente contra la orilla y el sonido era casi hipnótico. Caminando sola, reviví viejos recuerdos, risas infantiles y juegos en el agua. En ese instante vi al joven acercarse por el sendero iluminado por las farolas. Mi corazón dio un vuelco cuando me sonrió. ¿Te gustaría caminar un rato?, preguntó. Asentí sin poder evitarlo. Caminamos juntos bajo las estrellas, hablando sobre nuestras vidas actuales y recordando anécdotas familiares. La conexión entre nosotros se sentía intensa, cada palabra parecía cargada de significados ocultos. A medida que avanzábamos por la orilla, una sensación extraña comenzó a apoderarse de mí. El momento se tornó más íntimo cuando nuestras manos se rozaron accidentalmente al recoger conchas del suelo. Una corriente eléctrica recorrió mi cuerpo y me hizo dudar de mis deseos reprimidos durante tantos años. La atracción era innegable, lo podía sentir en cada fibra de mi ser. Sin embargo, no podía dejarme llevar por esos impulsos prohibidos. Recordé que éramos familia y que cualquier paso en falso podría tener consecuencias devastadoras para todos nosotros. Mientras caminábamos hacia casa, una sombra de preocupación se instaló en mí. ¿Qué pensaría mi familia si llegaran a enterarse? La noche transcurrió entre risas y música local mientras disfrutábamos del ambiente festivo en el pueblo. Pero la sensación de incomodidad no desapareció, al contrario, creció con cada mirada furtiva hacia él. Me di cuenta de que ya no éramos los mismos niños despreocupados corriendo por la playa, éramos adultos enfrentando deseos complicados. Al día siguiente decidí participar en las festividades junto a mis familiares para distraerme del tumulto emocional que me invadía. Las calles estaban llenas de vida, grupos bailaban al son del flamenco mientras otros preparaban hogueras para la noche mágica de San Juan. Intenté sumergirme en esa alegría colectiva. Sin embargo, cuando lo vi nuevamente entre la multitud, todo se desmoronó a mi alrededor. Su risa resonaba como un canto seductor que me llamaba a acercarme más a él. En ese instante comprendí que había algo más profundo entre nosotros, algo que iba más allá del simple vínculo familiar. Esa noche decidimos reunirnos todos en un bar local lleno de música vibrante y risas contagiosas. El ambiente acogedor parecía perfecto para olvidar mis preocupaciones por un momento. Pero mientras charlábamos con los demás familiares, sentí su mirada fija en mí desde el otro lado del bar. Cuando finalmente nos encontramos solos fuera del bullicio del local, no pude contenerme más. ¿Por qué hay tanta tensión entre nosotros?, le pregunté sin rodeos. Él sonrió levemente antes de responder. Tal vez porque ambos sabemos lo que sentimos realmente. Su voz era suave pero firme. Esas palabras resonaron dentro de mí como un trueno distante anunciando tormenta inminente. La atracción crecía entre nosotros como fuego avivándose bajo el viento fresco nocturno.
A medida que avanzaban los días festivos y nuestras interacciones se volvían más frecuentes e intensas, comencé a cuestionar si realmente podría resistir esa atracción prohibida por mucho tiempo más. Mis sentimientos estaban empezando a desbordarse como las olas chocando contra las rocas. Una tarde decidí dar un paseo sola por la playa nuevamente para reflexionar sobre lo sucedido hasta ahora. Necesitaba claridad sobre lo que quería hacer con esos sentimientos contradictorios dentro de mí. Mientras caminaba despacio sintiendo la arena bajo mis pies descalzos, recordé cómo solíamos jugar aquí cuando éramos niños. Todo parecía tan simple entonces, pero ahora todo era complicado y confuso. De repente escuché su voz detrás de mí. ¿Te gustaría acompañarme? El corazón se me aceleró al volverme hacia él. Sus ojos brillaban bajo el sol poniente como si supieran lo que estaba sucediendo entre nosotros. No sé si debería, respondí titubeante, esto es complicado. Él dio un paso adelante. La vida es corta, tal vez deberíamos dejar atrás nuestros miedos por un momento. Ese instante marcó un antes y un después. Su cercanía despertó algo profundo dentro mío mientras luchaba contra esa atracción prohibida que amenazaba con desbordarse completamente si no tomábamos decisiones pronto. Con cada día transcurriendo bajo ese cielo radiante lleno de posibilidades inciertas e ilusiones perdidas, ¿sería capaz realmente de enfrentar lo inevitable? El bullicio de las fiestas de San Juan envolvía el ambiente, con luces brillantes colgando de los balcones y el aroma a sardinas asadas llenando el aire. La música sonaba alegremente desde un bar cercano, donde la gente reía y compartía historias. A pesar de la alegría que me rodeaba, mi mente estaba atrapada en un torbellino de pensamientos sobre lo que había sucedido entre nosotros. Decidí salir a dar un paseo por las calles adornadas, buscando un respiro en medio de la confusión que me invadía. Las risas y los gritos de felicidad parecían burlarse de mi estado interno. La atracción que sentía por el hijo de mi prima se estaba convirtiendo en una carga pesada, difícil de ignorar. Cada mirada, cada roce accidental, avivaba una llama que no sabía si debía seguir alimentando. Al pasar junto al bar, vi su figura entre la multitud. Estaba sentado con algunos primos, riendo y disfrutando del momento. Su sonrisa iluminaba su rostro y me sentí atraída irremediablemente hacia él. Era como si el mundo se desvaneciera a nuestro alrededor cuando nuestras miradas se encontraron. Sin pensarlo dos veces, me acerqué. ¿Te gustaría salir a tomar algo?, le pregunté intentando sonar casual. Él asintió con una sonrisa traviesa y juntos nos alejamos del bullicio hacia un rincón más tranquilo. La música seguía sonando a lo lejos mientras nos sentábamos en una pequeña mesa apartada. La conversación fluyó con facilidad. Hablábamos de recuerdos compartidos y anécdotas familiares que parecían distantes en este nuevo contexto. A medida que pasaban los minutos, la tensión entre nosotros crecía como una marea imparable. La luz tenue del lugar creaba sombras danzantes en sus rasgos, acentuando su juventud y energía vital. No puedo creer que estemos aquí, dijo en un momento, sus ojos fijos en los míos. Es extraño, respondí sin saber exactamente qué más decir. La atracción era palpable, un hilo invisible nos mantenía conectados mientras las palabras se volvían innecesarias. En ese instante todo lo demás desapareció, la familia, las expectativas sociales y las normas morales que siempre habían guiado nuestras vidas. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado, nos besamos. Fue un roce suave al principio, pero rápidamente se volvió más intenso. El mundo exterior dejó de existir por completo mientras nuestros labios se encontraban en ese instante robado del tiempo. El calor del momento me envolvió como una manta cálida, todo lo prohibido parecía justificado. Cuando nos separamos, ambos estábamos aturdidos por lo sucedido. Esto no puede ser real, murmuré casi para mí misma. ¿Por qué no?, preguntó él con una mezcla de desafío y curiosidad en su mirada. La pregunta resonó dentro de mí como un eco persistente. ¿Por qué no? Era evidente que había algo especial entre nosotros, sin embargo, la realidad regresó rápidamente como un balde de agua fría. La culpa comenzó a asomarse entre mis pensamientos mientras recordaba quién era realmente, una mujer madura con responsabilidades familiares y expectativas sociales que cumplir. Después de unos momentos tensos llenos de silencio incómodo,
decidimos regresar al grupo familiar antes de levantar sospechas sobre nuestra ausencia prolongada. Caminamos juntos hacia el bar donde la música seguía sonando alegremente, sin embargo, ahora todo parecía diferente para mí. El resto de la noche transcurrió entre risas forzadas y miradas furtivas hacia el desde la mesa familiar. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía ese mismo tirón magnético que había experimentado antes del beso. Era difícil concentrarse en las conversaciones triviales cuando mi mente estaba llena de imágenes fugaces del momento compartido. Las festividades continuaron hasta altas horas. Fue entonces cuando decidí darme un respiro nuevamente y salí al exterior para respirar aire fresco. Las luces brillantes iluminaban las calles vacías mientras caminaba, sola por la playa cercana al bar donde habíamos estado antes. El sonido suave de las olas chocando contra la arena era casi hipnótico. Me dejé llevar por el ritmo natural del mar mientras reflexionaba sobre lo sucedido esa noche. La brisa marina acariciaba mi rostro y traté de despejar mi mente, pero no podía evitar pensar en él, su risa, su mirada intensa y aquel beso inesperado que había cambiado todo. Mientras paseaba por la orilla, mis pensamientos eran interrumpidos por el sonido familiar de risas provenientes del bar nuevamente lleno de vida tras los festejos recientes. Pero esta vez no eran solo risas, eran voces familiares mezclándose con murmullos sobre relaciones pasadas y presentes. ¿Dónde estabas?, escuché a alguien preguntar tras mí. Era uno de mis primos que venía caminando hacia mí con una cerveza en mano. Solo necesitaba aire fresco, respondí tratando de ocultar cualquier rastro de nerviosismo en mi voz. Te vi hablando bastante rato con él. ¿Hay algo más?, inquirió con curiosidad mal disimulada. No es nada, mentí rápidamente. Sabía que debía mantener esa parte oculta incluso ante aquellos que solían estar más cerca mío. Regresé al grupo sintiendo como los ojos ajenos me observaban detenidamente mientras tomaba asiento nuevamente junto a ellos. Las conversaciones continuaron fluyendo, pero yo permanecía distraída por mis propios pensamientos oscuros sobre lo ocurrido esa noche. La culpa comenzaba a atormentarme cada vez más intensamente. Cada risa ajena parecía burlarse del secreto compartido entre nosotros dos. No podía permitir que esto siguiera así sin hacer algo al respecto. Debía tomar decisiones pronto o arriesgarme a perderlo todo. La noche avanzó lentamente mientras luchaba contra mis sentimientos encontrados entre el deseo ardiente y la responsabilidad familiar aplastante que pesaba sobre mis hombros como una losa inquebrantable. Sin embargo, sabía también que este juego peligroso apenas comenzaba. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados. Caminaba por la playa, sintiendo la arena caliente bajo mis pies descalzos. El sonido de las olas era un eco constante que parecía recordar cada momento compartido en los últimos días. La culpa me seguía como una sombra, recordándome lo prohibido de mis sentimientos. La risa de la familia resonaba en mi mente, como un recordatorio de lo que estaba en juego. Mientras paseaba, mis pensamientos se centraban en la confusión que había comenzado a apoderarse de mí. La atracción hacia el joven se había intensificado, y cada mirada entre nosotros parecía encender una chispa incontrolable. Recordé el momento en el bar, cuando nuestros labios se encontraron en un instante de debilidad compartida. Ese beso había sido tanto un alivio como una condena. Un grupo de familiares apareció a lo lejos, riendo y disfrutando del ambiente festivo. Su presencia me hizo dudar aún más. ¿Qué pensarían si supieran la verdad? La idea de ser objeto de murmullos y chismes me llenó de pavor. Me escondí tras una roca para observarlos sin ser vista, sintiendo como mi corazón latía con fuerza al reconocer sus voces. La risa despreocupada contrastaba con mi creciente inquietud. ¿Dónde está la tía?, preguntó uno de ellos mientras otro respondía, seguramente está con el chico. Las palabras me atravesaron como un rayo. No podía seguir así. Debía enfrentar mis sentimientos o arriesgarme a perderlo todo. Decidí regresar al grupo antes de que sospecharan algo. Al acercarme noté que él me miraba desde lejos, su expresión era una mezcla de alegría y preocupación. Su mirada parecía buscar respuestas que ni yo misma tenía. Intenté sonreírle, pero no estaba segura si podía ocultar lo que sentía. La noche avanzaba y las luces brillantes adornaban las calles cercanas al mar. El bullicio del festival llenaba el aire con música y risas,
sin embargo, yo solo podía pensar en él. En un momento dado, nuestras miradas se cruzaron nuevamente y sentí un tirón en mi pecho. Sin poder resistir más, me acerqué a él. ¿Te gustaría dar un paseo?, le pregunté en voz baja, intentando mantener la naturalidad a pesar del tumulto interno. Claro, respondió con una sonrisa que iluminó su rostro. Comenzamos a caminar juntos por la orilla del mar bajo el manto estrellado del cielo nocturno. Las olas rompían suavemente contra la arena mientras nos alejábamos del bullicio familiar. Cada paso aumentaba la tensión entre nosotros, el aire estaba cargado de emociones no expresadas. ¿Qué piensas sobre todo esto?, preguntó él después de unos momentos de silencio incómodo. No sé, es complicado, respondí evasivamente sintiendo como mi corazón latía más rápido ante su cercanía. Él se detuvo y me miró fijamente a los ojos. No quiero perderte, dijo con sinceridad desarmante. Las palabras resonaron dentro de mí como un eco persistente. En ese instante comprendí que no podía seguir ignorando lo que sentía, nuestra conexión era demasiado fuerte para ser ignorada. Sin pensarlo dos veces, me acerqué más a él y nuestros labios se encontraron nuevamente en un beso lleno de anhelos reprimidos y promesas silenciosas. El mundo alrededor desapareció mientras nos sumergíamos en ese momento compartido, solo existíamos nosotros dos. La realidad regresó rápidamente cuando escuchamos risas provenientes del grupo familiar que se acercaba hacia nosotros. Nos separábamos abruptamente, avergonzados por haber sido sorprendidos en aquel acto tan íntimo y prohibido. Debemos volver, dije rápidamente mientras trataba de recomponerme. Él asintió con la cabeza, pero no pude evitar notar la desilusión en su mirada. Ambos sabíamos que esto no podía continuar sin consecuencias graves para todos nosotros. Al regresar al grupo familiar, intenté actuar normalmente aunque mi mente seguía dando vueltas sobre lo ocurrido. Las conversaciones giraban alrededor del festival y los planes para el día siguiente. Yo solo quería escapar a un lugar donde pudiera procesar lo sucedido. La noche avanzó entre risas ajenas y miradas furtivas hacia él, quien permanecía cerca pero distante al mismo tiempo. La culpa comenzaba a carcomerme nuevamente mientras pensaba en cómo mis acciones podrían afectar no solo nuestra relación, sino también a toda mi familia. Finalmente encontré un rincón apartado donde podría estar sola por unos momentos para reflexionar sobre todo esto. Me senté sobre una roca fría mirando las olas romperse contra la orilla. Cada golpe parecía resonar con mis dudas internas sobre lo correcto e incorrecto. Los recuerdos del beso seguían volviendo a mí como olas persistentes, cálidos e intensos pero también peligrosos e inquietantes. ¿Era posible continuar así? ¿Podría arriesgarlo todo por algo tan incierto? Mientras luchaba contra estos pensamientos contradictorios, escuché pasos detrás mío. Era él quien se acercaba con cautela. ¿Estás bien?, preguntó suavemente al llegar a mi lado. No estoy segura, respondí sinceramente mientras miraba hacia el mar oscuro frente a nosotros. Lo sé, es complicado, admitió con voz baja pero firme. El silencio se instaló entre nosotros nuevamente mientras contemplábamos las estrellas reflejadas sobre las aguas tranquilas. Ambos éramos conscientes del abismo emocional que nos separaba ahora más que nunca tras ese beso robado bajo las estrellas brillantes del festival local. La presión crecía dentro de mí junto con cada ola que rompía contra la orilla. Debía tomar decisiones pronto o arriesgarme a perderlo todo. Y así continuamos allí parados frente al inmenso océano nocturno, atrapados entre deseos ocultos y responsabilidades familiares ineludibles, sabiendo muy bien que cualquier paso adelante podría cambiar nuestras vidas para siempre. La noche se extendía ante nosotros como un vasto océano de posibilidades. La música del bar resonaba en el aire, mezclándose con las risas y conversaciones de otros que disfrutaban de la festividad. A pesar del bullicio había un silencio entre nosotros, una conexión que se sentía más intensa que cualquier otra cosa a nuestro alrededor. La atracción era palpable y cada mirada compartida parecía encender una chispa más fuerte. Decidí que era momento de actuar. Con un gesto sutil, lo invité a salir del bar. La brisa marina nos recibió con frescura, y nos dirigimos hacia la playa. Caminamos juntos bajo el manto estrellado, sin prisa, como si el tiempo no existiera. El sonido de las olas rompía suavemente en la orilla, creando un ambiente casi mágico.
Mientras caminábamos, la presión de la situación se hacía evidente en mi pecho. Era una mezcla de emoción y miedo, sabía que cada paso que daba me acercaba más a una decisión irrevocable. Él rompió el silencio al comentar sobre las luces brillantes que adornaban las calles cercanas. Su voz tenía un tono juguetón que me hizo sonreír. «Es bonito aquí», dijo. «Me gusta cómo todo parece cobrar vida en estas fiestas». Asentí sin decir nada. Las palabras eran innecesarias, nuestras miradas hablaban por sí solas. Nos detuvimos frente al mar, y él se volvió hacia mí con una intensidad que me hizo temblar por dentro. En ese instante el mundo desapareció nuevamente, solo existíamos nosotros dos. Pasamos la noche juntos, perdidos en conversaciones profundas y risas suaves. Cada palabra intercambiada parecía acercarnos más a un abismo del cual no quería escapar. La atracción prohibida había evolucionado a algo más complejo, era como si nuestras almas se reconocieran en medio del caos familiar. A medida que la noche avanzaba, la realidad comenzaba a hacerse presente otra vez. La culpa acechaba en cada rincón de mi mente, recordé los rostros de mis familiares y lo que podrían pensar si llegaran a descubrir nuestra conexión. Esa idea era aterradora y me hizo dudar por un momento. «No sé si esto es correcto», le confesé mientras miraba las olas reflejadas bajo la luz de la luna. «Hay tantas cosas en juego». Él tomó mi mano con firmeza, como si intentara transmitirme su confianza. «A veces hay que arriesgarse por lo que realmente queremos», respondió con sinceridad. «No podemos dejar que el miedo decida por nosotros». Su argumento resonó dentro de mí. Había algo liberador en sus palabras, pero también inquietante. ¿Qué quería realmente? ¿Era solo un capricho o había algo más profundo detrás de sus intenciones? Las preguntas danzaban en mi mente mientras continuábamos conversando. Decidimos regresar al bar para tomar algo más antes de separarnos por la noche. El ambiente seguía animado, pero yo me sentía distante, atrapada entre dos mundos, el deseo ardiente por él y las expectativas familiares que pesaban sobre mis hombros. Al llegar al bar, noté a algunos familiares riendo y disfrutando cerca de nosotros. Un escalofrío recorrió mi espalda al pensar en cómo podrían reaccionar si vieran nuestra complicidad tan evidente. La presión aumentaba con cada segundo que pasábamos allí juntos. Cuando finalmente nos despedimos esa noche, su abrazo fue cálido y reconfortante, sin embargo, también trajo consigo una sensación de pérdida inminente al separarnos después de haber compartido tanto en tan poco tiempo. Las horas siguientes fueron un torbellino emocional para mí. En mi habitación, me encontré dando vueltas entre pensamientos contradictorios, el deseo ardiente chocando con el temor a ser descubierta por mis seres queridos. La culpa me atormentaba mientras reflexionaba sobre lo ocurrido esa noche, sabía que había cruzado una línea peligrosa. Al día siguiente decidí darme un paseo sola por la playa para aclarar mis ideas sobre lo sucedido. El sol brillaba intensamente sobre el agua azul turquesa, los niños jugaban cerca de la orilla mientras sus risas llenaban el aire fresco de la mañana. Sin embargo, no podía disfrutar plenamente del paisaje ni del ambiente festivo. Mis pensamientos regresaban constantemente a él y a nuestra conexión inesperada e intensa. Cada ola parecía traer consigo recuerdos vívidos de nuestra conversación nocturna y del abrazo cálido que aún sentía en mi piel. Fue entonces cuando vi a algunos familiares acercarse desde lejos, sus risas resonaban alegremente mientras se dirigían hacia mí con intenciones festivas. El corazón me dio un vuelco al pensar en cómo podrían interpretar cualquier interacción entre él y yo después de lo ocurrido. Intenté sonreírles cuando llegaron cerca. «Buenos días». Saludé tratando de sonar natural. «¿Qué planes tienen para hoy?». La conversación fluyó sin problemas inicialmente, hablaron sobre actividades planeadas para el día, juegos tradicionales y comidas típicas del lugar. Sin embargo, noté miradas furtivas entre ellos cuando mencionaron las festividades nocturnas programadas para esa misma tarde. La tensión aumentó cuando uno de ellos preguntó casualmente: «¿Has visto al hijo de tu prima? Se ha comportado extraño últimamente». Mi corazón latió con fuerza ante esa pregunta inocente pero cargada de significado oculto. No he tenido noticias suyas», respondí tratando de mantenerme tranquila.
quizás esté ocupado disfrutando del ambiente festivo como todos nosotros. Sin embargo, sabía muy bien que mis palabras no eran suficientes para ocultar lo inevitable. Los rumores empezaban a circular entre ellos sobre nuestro comportamiento extraño durante las últimas noches juntos. A medida que avanzaba el día lleno de actividades familiares planificadas meticulosamente desde hacía semanas atrás, sentí como las miradas inquisitivas se intensificaban cada vez más hacia mí cuando pensaban que no estaba prestando atención o cuando creían estar fuera de mi vista directa. El tiempo pasó rápidamente hasta llegar nuevamente a la noche. Todos estaban emocionados por los eventos programados bajo las luces brillantes decorativas colgantes alrededor del pueblo lleno hasta los topes con visitantes ansiosos por disfrutar del ambiente festivo vibrante característico durante esta época del año. Sin embargo, algo dentro mío presentía una tormenta inminente acercándose rápidamente hacia mí. La música vibrante del bar se mezclaba con las risas de los demás, pero mi mente estaba en otro lugar. La conversación con mi prima me había dejado inquieta. Ella había mencionado la posibilidad de que el joven tuviera intenciones serias, algo que no había considerado hasta ese momento. La idea de una relación a largo plazo, en medio de esta situación tan delicada, me llenaba de confusión. Mientras caminaba por las calles adornadas con luces festivas, mis pensamientos eran un torbellino. ¿Acaso él realmente estaba interesado en algo más que un simple desliz? Las miradas furtivas y los momentos robados parecían intrascendentes, pero ahora todo parecía cambiar. La presión familiar comenzaba a hacerse evidente. Noté cómo algunos familiares me observaban con curiosidad, como si pudieran leer mis pensamientos. Esa noche, mientras todos se preparaban para salir a la playa para el ritual de las hogueras de San Juan, decidí dar un paseo sola. El sonido de las olas rompiendo contra la orilla era tranquilizador y me permitió reflexionar sobre lo que realmente quería. Las luces del pueblo parpadeaban a lo lejos, creando un ambiente casi mágico que contrastaba con mi agitación interna. De repente sentí el impulso de enviarle un mensaje al joven. Era arriesgado, pero necesitaba saber qué pensaba realmente. ¿Te gustaría encontrarnos más tarde?, escribí, dudando por un momento antes de presionar enviar. La incertidumbre se apoderó de mí mientras esperaba su respuesta. No pasó mucho tiempo antes de que mi teléfono vibrara. Su mensaje fue breve pero impactante: claro, tengo algo importante que decirte. Esa simple frase hizo que mi corazón latiera más rápido. ¿Qué podría ser tan importante? La mezcla de emoción y temor era abrumadora. Volví al bar donde la familia ya se había reunido. Intenté actuar normal, aunque sabía que mis ojos traicionaban mi inquietud. Mis primos conversaban animadamente sobre los planes del día siguiente y las festividades locales. Sin embargo, no podía concentrarme en sus palabras, mi mente estaba atrapada entre la atracción y el miedo a ser descubierta. Al llegar la hora acordada, me dirigí hacia un rincón apartado en la playa donde solíamos encontrarnos a solas. Las hogueras iluminaban el paisaje nocturno y creaban sombras danzantes en la arena. El aire estaba impregnado del aroma del mar y el humo de las fogatas. Cuando lo vi acercarse sentí una mezcla de alivio y ansiedad. Su expresión era seria, algo en su mirada me decía que lo que tenía que decir era importante. He estado pensando mucho en nosotros, comenzó sin rodeos. ¿Y qué has decidido?, pregunté intentando mantener la calma aunque mis manos temblaban ligeramente. Quiero saber si esto es solo una aventura o si hay algo más entre nosotros, confesó sin dudarlo. Sus palabras resonaron dentro mío como un eco ensordecedor. Había asumido que todo esto era temporal, pero escuchar su deseo por algo más me hizo cuestionar mis propios sentimientos. No sé si es lo correcto, respondí finalmente. ¿Por qué no? ¿Qué estamos haciendo aquí entonces? Su voz tenía una urgencia palpable. La conversación se tornó intensa rápidamente, cada palabra parecía cargar un peso enorme sobre nuestros hombros. Mientras hablábamos sobre nuestras inseguridades y temores, el sonido del mar nos rodeaba como una melodía triste y hermosa al mismo tiempo. En ese instante crucial, sentí que debía tomar una decisión clara, seguir adelante o poner fin a esto antes de que se complicara aún más. Pero justo cuando estaba a punto de responderle sinceramente sobre mis dudas y miedos, escuchamos voces familiares acercándose por la playa.
El pánico se apoderó de mí al darme cuenta de lo expuestos que estábamos. Cualquier familiar podría vernos juntos en ese momento íntimo. Debemos irnos, susurré rápidamente mientras miraba hacia atrás con preocupación. Él asintió y nos movimos hacia un lugar menos visible mientras tratábamos de mantener nuestra conversación privada bajo control. Sin embargo, el ambiente festivo a nuestro alrededor parecía burlarse de nuestra situación. Los gritos alegres y las risas resonaban como recordatorios constantes del mundo al que pertenecíamos. Mientras nos alejábamos hacia el bar nuevamente, sentí cómo la tensión aumentaba entre nosotros. Cada paso se volvía más pesado con el peso del secreto compartido y las decisiones aún no tomadas. De regreso en el bar, intenté actuar como si nada hubiera pasado. Sonreía a los demás mientras mantenía una conversación superficial sobre las festividades locales y los planes para mañana. Pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban fugazmente entre risas familiares o abrazos efusivos, una chispa pasional encendía mi interior. La noche avanzó entre juegos y anécdotas familiares hasta llegar al momento culminante. Todos decidieron salir a ver los fuegos artificiales desde la playa central del pueblo. Caminamos juntos hacia allí como parte del grupo, sin embargo, yo sabía que había una distancia emocional creciente entre mí y los demás debido a nuestro secreto compartido. A medida que nos acercábamos al mar iluminado por colores brillantes volando por encima nuestras cabezas, no pude evitar sentirme abrumada por la presión social creciente alrededor mío. La familia riendo junto a mí mientras yo luchaba contra mis propios deseos ocultos. Era casi irónico cómo todo eso sucedía bajo cielos tan festivos. En medio del espectáculo visual deslumbrante frente a nosotros, las luces estallando en mil colores, recibí otro mensaje inesperado en mi teléfono. Mañana será diferente, decía simplemente sin más contexto ni explicación alguna. El corazón se me detuvo por un instante ante esas palabras ambiguas pero cargadas de significado implícito. ¿Qué quería decir? ¿Estaría dispuesto a dar un paso más allá? Las preguntas llenaron mi mente mientras miraba hacia el horizonte iluminado por fuegos artificiales brillantes. Un sentimiento profundo e inquietante comenzó a formarse dentro mío. ¿Podría realmente permitirme seguir este camino arriesgado? La noche se había vuelto más oscura, pero la presión en mi pecho era aún más intensa. Las luces de las festividades parpadeaban a lo lejos, como si intentaran distraerme de la tormenta interna que enfrentaba. La familia había comenzado a murmurar, y las miradas se volvían cada vez más inquisitivas. Era como si un radar invisible hubiera detectado mi secreto. El joven me buscó entre la multitud, y cuando nuestros ojos se encontraron, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Sabía que quería acercarme a él, pero el peso de nuestra situación me mantenía anclada a la tierra. Cada encuentro se volvía más complicado. Mis pensamientos giraban en torno a la posibilidad de ser descubiertos. ¿Qué pasaría si alguien se enteraba? La idea era aterradora. Una conversación con mi prima durante una cena familiar no ayudó a calmar mis inquietudes. Ella mencionó cómo la familia siempre había valorado las tradiciones y las apariencias. No podemos permitir que nada ni nadie rompa lo que hemos construido, dijo con firmeza. Sus palabras resonaron en mí como un eco, recordándome que mis deseos personales podían chocar con el orden familiar. La tensión aumentó cuando un conflicto inesperado surgió entre dos miembros de la familia. Las voces elevadas rompían la atmósfera festiva, y yo me sentí atrapada entre el deseo y la lealtad familiar. En medio de esa disputa, el joven se acercó y me tomó del brazo con suavidad. ¿Podemos hablar?, preguntó en voz baja, mientras los murmullos continuaban a nuestro alrededor. Asentí, sintiendo como mi corazón latía con fuerza. Nos alejamos un poco del bullicio hacia un rincón más tranquilo del patio trasero donde las luces colgantes ofrecían una tenue iluminación. No puedo seguir así, confesé al instante, incapaz de contenerme más. Esto no es solo un juego. Él frunció el ceño, su expresión reflejaba confusión y determinación al mismo tiempo. No quiero que termine, respondió con sinceridad. Lo que siento por ti es real. Las palabras flotaron en el aire pesado de incertidumbre. La lucha interna se intensificaba, la idea de romper los lazos familiares por algo tan prohibido parecía un acto de locura. Sin embargo, su mirada profunda me mantenía cautiva. Pero esto es complicado, dije casi en un susurro.
No sé si puedo arriesgarlo todo por algo incierto. En ese instante él dio un paso hacia mí y tomó mis manos entre las suyas. Fue un gesto simple pero cargado de significado. Sentí como su calidez me envolvía y me hacía olvidar momentáneamente mis preocupaciones. Déjame demostrarte que vale la pena, insistió mientras sus ojos brillaban con una mezcla de esperanza y desafío. Una parte de mí quería ceder ante esa promesa, otra parte gritaba que debía ser prudente. Justo cuando estaba a punto de responder, escuchamos risas provenientes del interior de la casa. Otros familiares habían decidido salir al patio para disfrutar del aire fresco. Debemos volver, murmuré apurada al ver cómo se acercaban hacia nosotros. Regresamos al grupo justo antes de que nos vieran juntos. El momento íntimo quedó suspendido en el aire como una burbuja frágil lista para estallar. La cena continuó con risas y anécdotas familiares, pero yo apenas podía concentrarme en lo que decían. Esa noche intenté distraerme con las historias compartidas alrededor de la mesa, pero mis pensamientos regresaban constantemente al joven. Su sonrisa traviesa y su mirada intensa me perseguían incluso en medio del bullicio familiar. Al día siguiente decidí darme un respiro y salir sola a pasear por las calles adornadas con luces festivas. El aroma a mar mezclado con el bullicio del mercado local era reconfortante, pero no podía evitar sentirme inquieta ante lo inevitable. Debía encontrar una manera de equilibrar mi vida familiar y mis deseos personales. Mientras caminaba por el mercado lleno de colorido y alegría, una sensación extraña comenzó a invadirme. Era como si cada rayo del sol brillara sobre mí recordándome lo que estaba en juego. La risa infantil resonaba a mi alrededor mientras los niños corrían tras globos flotantes. Todo parecía tan ajeno a mi angustia interna. Decidí parar en una pequeña cafetería para tomar algo caliente y reflexionar sobre mi situación actual. Mientras saboreaba el café humeante, noté cómo algunas parejas se miraban amorosamente. Eso avivó aún más mi confusión sobre lo que realmente quería. El día pasó rápido entre pensamientos contradictorios hasta que finalmente decidí regresar al lugar donde nos alojábamos para enfrentar mis sentimientos directamente. Al entrar vi al joven sentado solo en el jardín, parecía estar esperándome. «Te he estado buscando», dijo sin rodeos cuando me acerqué. A pesar del nudo en mi estómago por lo prohibido de nuestra situación, no pude evitar sentir una chispa de emoción ante su presencia. «Necesitamos hablar sobre esto», respondí con firmeza. Él asintió lentamente antes de tomarme suavemente del brazo y llevarme hacia un lugar más apartado donde nadie pudiera escucharnos. «Sé que es complicado, pero quiero ser honesto contigo», comenzó antes de detenerse repentinamente como si dudara sobre cómo continuar. «¿Qué quieres decir?», pregunté impaciente por escuchar sus verdaderos sentimientos sin preámbulos ni juegos mentales. «Quiero ser más que esto. Quiero construir algo real contigo», confesó finalmente mientras su mirada se intensificaba con cada palabra pronunciada. Un silencio pesado cayó entre nosotros mientras procesaba sus palabras. Era exactamente lo que temía. Ese deseo ardiente podía llevarnos a cruzar límites peligrosos e irreversibles. «No sé si estoy lista para eso», respondí finalmente sintiendo como los miedos comenzaban a aflorar nuevamente dentro mío. Antes de poder añadir algo más, él dio un paso hacia mí e inclinándose ligeramente acercó sus labios a los míos. Un gesto inesperado e impulsivo que hizo latir mi corazón desbocado nuevamente, aunque sabía que era arriesgado ceder ante ese impulso romántico. El ruido lejano del festival parecía desvanecerse mientras nuestros rostros se acercaban cada vez más. ¿Sería este el momento decisivo o simplemente otro paso hacia nuestra perdición? El bullicio de la reunión familiar me envolvía como un manto pesado. Las risas y las conversaciones se entrelazaban en el aire, pero mi mente estaba en otro lugar, atrapada en un torbellino de emociones. La presión de mantener nuestro secreto se hacía insoportable. En medio de la algarabía, el joven se acercó a mí con una mirada que decía más que 1000 palabras. «Necesitamos hablar», murmuró, su voz apenas audible entre el ruido de fondo. Su expresión era seria, casi ansiosa. La intensidad de su mirada me hizo sentir vulnerable y expuesta. Era evidente que él también sentía el peso de lo que estábamos viviendo. Nos alejamos un poco del grupo buscando un rincón más tranquilo donde pudiéramos hablar sin ser interrumpidos. El ambiente festivo parecía desvanecerse a nuestro alrededor,
dejándonos en una burbuja donde solo existíamos nosotros dos. Quiero que esto sea más que solo un secreto, dijo con firmeza. Sus palabras resonaron en mi interior como un eco persistente. La idea de dar un paso hacia lo desconocido me asustaba y emocionaba al mismo tiempo. Pero la realidad nos acechaba, no podía ignorar las consecuencias que nuestra relación podría acarrear. Lo sé, pero no es tan sencillo, respondí tratando de encontrar las palabras adecuadas para expresar mis dudas. No quiero herir a nadie. La culpa comenzaba a asomarse nuevamente recordándome los lazos familiares que estaban en juego. En ese momento un grito ahogado interrumpió nuestra conversación. Un accidente había ocurrido en el centro del jardín donde todos estaban reunidos. Una mesa se había volcado, derramando bebidas y comida por doquier. Las risas se transformaron rápidamente en murmullos preocupados mientras la gente corría hacia el lugar del incidente. El caos momentáneo nos obligó a separarnos, pero su mirada seguía fija en mí mientras se alejaba para ayudar a los demás. El corazón me latía con fuerza, sabía que este evento podría ser un punto de inflexión para nosotros. La confusión reinante me llevó a reflexionar sobre lo frágil que era nuestra situación. Mientras ayudaba a recoger los restos del accidente junto con otros familiares, no podía evitar sentirme atrapada entre dos mundos, el deseo ardiente por él y la lealtad hacia mi familia. Poco después, regresó junto a mí con una expresión decidida. No podemos seguir así, insistió al ver mi indecisión reflejada en mi rostro. No quiero esconderme más. Su determinación era contagiosa y desafiante, sin embargo, también encendió una chispa de miedo dentro de mí. ¿Y qué propones?, cuestioné con escepticismo. La idea de exponer nuestra relación ante la familia era aterradora, pero su mirada mostraba una confianza inquebrantable. Podríamos ser honestos sobre lo que sentimos, sugirió él con firmeza. No es justo vivir así. Su sinceridad me hizo dudar aún más, sabía que tenía razón, pero la incertidumbre sobre cómo reaccionaría nuestra familia pesaba como una losa sobre mis hombros. Mientras continuábamos ayudando con los preparativos para la cena familiar tras el accidente, noté cómo otros miembros comenzaban a mirarnos con curiosidad. Susurros comenzaron a circular entre ellos, las miradas inquisitivas eran difíciles de ignorar. Una tía se acercó y preguntó si todo estaba bien entre nosotros dos. La pregunta me hizo sentir expuesta, ¿cómo podía responder sin revelar lo que realmente estaba sucediendo? Decidí sonreír y decir que estábamos bien, pero su mirada escudriñadora no me dejó tranquila. El ambiente festivo había cambiado, ahora había una tensión palpable en el aire. Mientras cenábamos, las conversaciones giraban alrededor del accidente y las anécdotas familiares típicas, pero yo no podía concentrarme en nada más que en el joven sentado frente a mí. Él parecía ajeno al bullicio familiar, sus ojos estaban fijos en mí como si pudiera leer mis pensamientos más profundos. En ese instante comprendí cuán fuerte era mi deseo por él y cuán peligroso resultaba quererlo abiertamente. Al terminar la cena, la familia decidió organizar juegos tradicionales para amenizar la velada. Con cada risa y cada broma lanzada al aire, mi ansiedad crecía al ver cómo nuestras acciones eran observadas cuidadosamente por aquellos que nos rodeaban. Un momento antes de comenzar uno de los juegos, él tomó mi mano brevemente bajo la mesa. Fue un gesto simple pero electrizante que encendió mis sentimientos nuevamente. Esa conexión momentánea fue suficiente para recordarme lo mucho que deseaba estar con él sin restricciones ni secretos. Sin embargo, cuando uno de los primos comenzó a hacer preguntas sobre nuestras actividades recientes juntos durante las vacaciones, sentí como el sudor frío comenzaba a recorrer mi frente. Las miradas curiosas se centraron en nosotros dos, sabía que teníamos poco tiempo antes de ser descubiertos. ¿Qué tal si hacemos algo diferente esta vez?, propuso uno de los primos con una sonrisa traviesa mientras organizaban equipos para jugar un juego tradicional local lleno de risas y competitividad. Mientras todos se reían y disfrutaban del momento festivo, yo no podía dejar de sentirme atrapada entre dos realidades opuestas: el deseo ardiente por vivir plenamente esta conexión prohibida y la presión constante del juicio familiar esperándome al final del camino. A medida que avanzábamos hacia el juego e intentábamos actuar normalmente frente al resto de la familia, sentí como cada risa resonaba como una advertencia sobre lo inevitable.
Pronto tendríamos que enfrentar las consecuencias de nuestras decisiones ocultas o seguir escondiéndonos bajo máscaras falsas por tiempo indefinido. La noche avanzó entre juegos y risas forzadas hasta llegar al punto culminante del evento, fuegos artificiales iluminando el cielo estrellado como símbolo del final de las festividades locales. Mientras todos miraban hacia arriba maravillados por los colores brillantes estallando en el aire nocturno, yo solo podía pensar en lo frágil que era nuestra situación actual y cuán pronto podría desmoronarse todo ante nuestros ojos si no tomábamos decisiones valientes pronto. Fue entonces cuando supe, algo debía cambiar antes de perderlo todo o quedarme atrapada para siempre entre sombras inciertas. La noche se tornó densa, como si el aire estuviera cargado de secretos no revelados. Los fuegos artificiales estallaban en el cielo, pero en mi interior solo había una tormenta de confusión. Miré a su alrededor, todos estaban absortos en la belleza del espectáculo, ajenos a la tensión que se había apoderado de mí. La risa y los aplausos resonaban, pero yo me sentía atrapada entre dos mundos, el de la familia y el del deseo. Decidí buscarlo. Necesitaba hablar con él, aclarar lo que ambos sentíamos. Caminé hacia el borde de la playa, donde las olas rompían suavemente contra la arena. Allí lo encontré, mirando al horizonte con una expresión que reflejaba mis propios pensamientos. La luz de la luna iluminaba su rostro, dándole un aire casi etéreo. «¿Qué vamos a hacer?», pregunté sin rodeos. Él giró su cabeza hacia mí, sus ojos oscuros llenos de incertidumbre. «No puedo seguir así. No sé si puedo soportar más este secreto». Las palabras resonaron entre nosotros como un eco inquietante. La presión familiar se intensificaba y los rumores comenzaban a circular. Sabía que no podía ignorar lo que estaba en juego. «Si seguimos así, ¿pasará cuando todos se enteren?», pregunté. «¿Y qué si lo hacen? ¿Qué importa?». «Lo que siento por ti es real», respondió él con una sinceridad que me desarmó. El silencio se instaló entre nosotros mientras las olas seguían rompiendo en la orilla. Era un momento decisivo, nuestras vidas pendían de un hilo frágil y delicado. «Podríamos irnos», sugerí casi sin pensar. «Empezar de nuevo en otro lugar». Él frunció el ceño como si esa idea le resultara tan aterradora como liberadora. ¿Dejarlo todo? ¿La familia? ¿Todo lo que hemos conocido? No tengo respuestas fáciles, admití mientras miraba las estrellas titilantes sobre nosotros, sintiendo como cada una representaba una posibilidad perdida. Fue entonces cuando él dio un paso más cerca y tomó mi mano con firmeza. «No quiero perderte», dijo en voz baja. Nuestros ojos se encontraron y por un instante todo parecía posible, como si el universo conspirara para unirnos a pesar de las circunstancias adversas. Pero la realidad golpeó con fuerza cuando escuchamos voces familiares acercándose por detrás. «¿Dónde están?», gritó una voz conocida, rompiendo nuestra burbuja de intimidad. El pánico me recorrió al darme cuenta de que no podríamos escapar tan fácilmente de nuestras responsabilidades ni del juicio ajeno. «Debemos volver», murmuré con urgencia, sintiendo como la adrenalina comenzaba a fluir por mis venas. Él asintió lentamente, pero había un destello de determinación en su mirada que me decía que esto no había terminado, simplemente estaba comenzando. Regresamos al grupo justo a tiempo para ver cómo algunos familiares discutían animadamente sobre los planes del día siguiente. Intentamos actuar naturales, pero era evidente que algo había cambiado entre nosotros. La atmósfera festiva seguía presente, pero yo podía sentir los ojos curiosos sobre nosotros, las miradas furtivas llenas de preguntas sin respuesta. Una tía se acercó y comenzó a hablar sobre los preparativos para el próximo evento familiar, mientras yo luchaba por mantener mi compostura. «¿Estás bien?», murmuró él al oído mientras intentábamos mezclarnos con los demás. «Sí, solo necesito tiempo para pensar», respondí con sinceridad aunque sabía que cada segundo contaba y las decisiones debían tomarse pronto. La noche continuó avanzando entre risas forzadas y conversaciones superficiales hasta que decidimos retirarnos un poco más lejos del bullicio familiar para poder hablar sin ser interrumpidos. «Lo mejor sería tomar distancia», dije finalmente cuando nos encontramos a solas nuevamente bajo el cielo estrellado. «Un tiempo para pensar». Él parecía contemplar mis palabras cuidadosamente antes de responder,
pero eso podría significar perder todo lo que hemos construido juntos. No quiero perderte, pero tampoco quiero perder mi familia, admití mientras luchaba contra las lágrimas que amenazaban con brotar ante la complejidad de mis emociones. Quizás deberíamos ser honestos, sugirió él con firmeza. Decirles lo que sentimos. Las palabras flotaron entre nosotros como un desafío, esa idea era tanto liberadora como aterradora. La posibilidad de enfrentar a nuestra familia era abrumadora e igual de tentadora. ¿Y si nos rechazan?, cuestioné mientras pensaba en las repercusiones potenciales de tal revelación. Es mejor saberlo ahora, insistió él con convicción. Dejarlo todo en secreto solo hará más daño. Me quedé en silencio mientras su propuesta resonaba dentro de mí, sabía que había verdad en sus palabras, pero también sentía el miedo del rechazo acechando en cada rincón oscuro de mi mente. El ambiente festivo continuaba arremolinándose alrededor nuestro, risas y música llenaban el aire mientras yo lidiaba con mi propia tormenta interna. Finalmente tomé una decisión, dame unos días para pensarlo. Él pareció decepcionado pero asintió lentamente comprendiendo la necesidad del tiempo y el espacio para evaluar nuestras opciones sin prisas ni impulsos desmedidos. Los días siguientes transcurrieron entre encuentros furtivos e intercambios llenos de tensión emocional, cada mirada significaba más ahora que nunca antes. Las conversaciones familiares se tornaron pesadas y cargadas con subtextos ocultos. Era evidente que algo estaba cambiando dentro del núcleo familiar aunque nadie se atreviera a mencionarlo abiertamente. La mañana siguiente amaneció soleada, decidimos dar un paseo por la playa para despejar nuestras mentes antes del almuerzo familiar programado. El sonido del mar era reconfortante y me ayudó a reflexionar sobre nuestra situación actual, atrapados entre dos mundos irreconciliables y deseosos por encontrar nuestro camino hacia adelante sin romper nada irremediablemente valioso detrás nuestro. Mientras caminábamos juntos por la orilla desierta, sentí como cada paso nos alejaba más del pasado pero también nos acercaba a una decisión inevitable, enfrentar nuestros sentimientos o vivir para siempre bajo la sombra del secreto prohibido. Y entonces ocurrió algo inesperado, al girarnos hacia donde habíamos dejado nuestras cosas, vimos a varios miembros familiares acercándose rápidamente hacia nosotros desde lejos. El corazón me dio un vuelco al percibir sus miradas inquisitivas, ya no había vuelta atrás.